Un saludo a todos los que ya están conectados para recibir esta poderosa enseñanza sobre las trompetas del Apocalipsis. Y este es un buen día, este es el día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros para podernos edificar por medio de su palabra, por medio de su espíritu, de acuerdo a ese plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el estudio de las trompetas del Apocalipsis. En la enseñanza anterior tuvimos una introducción sobre principios para poder entender el libro de Apocalipsis y también poder entender los juicios que Dios va a derramar para la gran tribulación de una manera literal. Y ya vimos cómo hay juicios de los 7 sellos, juicios de las 7 trompetas y juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Dentro de los juicios de las trompetas, la enseñanza anterior vimos cómo cuando suene la primera trompeta, va a venir a quemarse, por decirlo así, se van a quemar una tercera parte de los árboles de toda la tierra y todo el pasto verde. Y hemos aprendido cómo cada uno de los juicios que se van a derramar para la gran tribulación es para juzgar lo que Dios quiso hacer en el hombre acá en este tiempo, pero que el hombre rechazó, el hombre no quiso, entonces Dios los va a juzgar para la gran tribulación con eso mismo que el hombre rechazó. Esto es bien importante poderlo ver de esa manera, como cada juicio que se va a derramar literalmente para la gran tribulación es una cosecha, por decirlo así, de lo que se rechazó y de lo que se abrazó también para en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. Hoy vamos a continuar con los juicios de estas 7 trompetas. Vamos a ver hoy el juicio de la segunda trompeta del Apocalipsis. Este es un juicio bastante terrible, bastante destructor para ese tiempo cuando se dé literalmente para la gran tribulación. Pero como estamos aprendiendo la palabra de Dios con el enfoque de encontrarle aplicación presente, es por eso que el estudio se llama las trompetas del Apocalipsis, aplicación presente, porque eso es lo que va a traer un beneficio para nuestra vida. ¿Cómo se aplica el Apocalipsis para nosotros? En este caso, ¿cómo se aplican estos juicios que van a suceder de manera literal para la gran tribulación, pero cómo estos juicios pueden ser de bendición para nosotros hoy, para poder ser liberados, sanados de todo lo que en nosotros es contrario a la naturaleza divina, al carácter divino de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Recordando que Dios nos creó para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de Él por siempre y para siempre. Con ese contexto y con ese recordatorio, veamos lo que va a suceder cuando durante la gran tribulación suene esa segunda trompeta de juicio. Y si me acompaña, por favor, al capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a leer en el versículo 8 y versículo 9, que es donde nos narra sobre esta segunda trompeta del Apocalipsis. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Qué poderoso esto. Esto es bien terrible. Realmente cuando suene esta segunda trompeta para la gran tribulación, lo que va a suceder es que dice acá la palabra, que, y de hecho Juan vio como una gran montaña, no dice una gran montaña, sino como una gran montaña ardiendo, dice. Como una gran montaña ardiendo, es lanzada, es precipitada hacia el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Esto es bien curioso. No es una montaña literal. Él dice claramente como una montaña. Él cuando tuvo esa experiencia, esas visiones que Dios le dio para mostrarle lo que va a suceder durante la gran tribulación, Juan vio como una montaña, haber sido como un monte ardiendo que él vio que venía precipitado, lanzado. Así, esto vino a tocar el mar.
Y el mar, la tercera parte del mar dice que se convierte en sangre. Y esto que el mar va a experimentar, esa tercera parte que del mar se convierte en sangre, va a causar la muerte de una tercera parte de los seres vivientes que van a estar en el mar, ¿sí? Y también se va a destruir una tercera parte de todas las naves de los barcos que en ese tiempo van a estar en el mar. Y eso es lo que nos relata lo que va a suceder cuando suene la segunda trompeta del Apocalipsis. De hecho, ya hay antecedente también en la palabra de Dios, como cuando se recuerdan las 10 plagas de Egipto, cuando Moisés, por orden de Dios, tocó con su vara las aguas del río Nilo y estas se convirtieron en sangre, también las fuentes, todas las aguas en ese tiempo en Egipto, todas las aguas se convirtieron en sangre. Y empezaron a morir y se murieron todos los peces, todos los seres, como incluso dice que en Apocalipsis, todos los seres que estaban en el río, en las fuentes, en los lagos, en todo, se murieron esos seres, esos peces, todos esos crustáceos, y eso provocó un olor tan fétido que los egipcios no aguantaban. Eso sucedió en aquel tiempo. Sin embargo, para la gran tribulación, cuando suena esta segunda trompeta y viene esta como montaña, ¿qué es eso que Juan vio? Realmente no lo describe acá la Biblia. Y podemos especular que puede ser un meteorito, que puede ser esto, otro, pero realmente la palabra no nos dice exactamente qué es, en un sentido. Sin embargo, veamos a través del efecto que causa esta como montaña ardiendo que va a caer sobre el mar y convierte una tercera parte del mar en sangre, veamos por el efecto que tiene de qué podrá tratarse esta cosa que Juan vio en Apocalipsis. De hecho, cuando esta montaña, el efecto que produce esta bola de fuego, digamos, que va a caer en el mar, el efecto que produce es que una tercera parte del mar se vuelve sangre. Una tercera parte de todos los seres marinos se muere y una tercera parte de todas las naves son destruidas. Ahora bien, cuando vemos el significado de esta palabra montaña en griego, interesantemente se refiere a expiar el pecado. Está relacionado con la sangre. Y la única sangre que ha venido a expiar y que ha podido expiar y de una vez para siempre el pecado de nosotros, los hombres, la única sangre que ha hecho eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única sangre. Y esta montaña, que se refiere acá a esta palabra montaña, dentro de varios significados, significa levantar, significa expiar pecado. Esto es bien interesante. La traducción lo pusieron como montaña, pero realmente es expiar el pecado. Ardiendo en fuego, esa expresión ardiendo en fuego es como un relámpago que viene a encender, viene a incendiar y es precipitada. Esa palabra precipitada quiere decir que fue lanzada de una manera violenta. Así como que agarraron esa bola de fuego, pero obviamente tiene que ver con la sangre poderosa de Cristo Jesús y es lanzada de forma violenta al mar, solo al mar, haciendo que tenga las consecuencias que acabamos de ver. Y cuando habla de seres vivientes ahí del mar, habla de cosas creadas. Y cuando habla que son destruidas las naves, esa palabra de destrucción se refiere a descomponerse por completo. Ahorita vamos a armar este rompecabezas. Y como el enfoque nuestro es entender cómo se aplica esto para nosotros hoy, hermanos, veamos qué sucede en nuestro corazón cuando entendemos el significado de este juicio de la segunda trompeta. En primer lugar, dice que se muere un tercio de los seres que están en el mar. Un tercio de los seres que están en el mar. Cuando la Biblia habla de los seres que están en el mar, de los peces y de todo ese tipo de cosas, se refiere a la ingobernabilidad. Por lo tanto, entendemos a través de la palabra que este juicio que Dios envía de manera literal para la gran tribulación, está como montaña que viene a convertir en sangre una tercera parte del mar,
y muere una tercera parte de los seres marinos, Dios con esto está juzgando la ingobernabilidad que hay en el corazón del hombre. Dios viene a juzgar el libertinaje al cual se aferraron los hombres. Y cuando se habla de libertinaje, se habla de negarnos, de rechazar el gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando el hombre rechaza, y va sino en todo este tiempo y cada vez más, el hombre rechaza el gobierno de Dios, rechaza la autoridad de Dios, rechaza los planes y la voluntad de Dios, y el hombre se empecina en vivir como quiere, en vivir para sus propios propósitos y no para los propósitos de Dios. Esa ingobernabilidad, ese libertinaje, Dios lo va a juzgar. Y lo juzga para la gran tribulación con el juicio de esta segunda trompeta. Juzga el libertinaje. Veamos en la palabra de Dios cómo tiene relación este libertinaje, esta ingobernabilidad del corazón del hombre, cómo está relacionado con los seres marinos. Si me acompaña, por favor, al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 14, leamos lo que dice. Dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Mire qué tremendo esto que nos revela aquí la palabra de Dios. Dice que los hombres son como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Esto se llama ingobernabilidad, esto se llama libertinaje. Los peces, los seres en el mar, van donde quieren. Ellos no tienen restricciones, están sin restricciones. Y el corazón pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa, no le gusta las restricciones que Dios nos pone. No nos gustan los mandamientos de Dios, no nos gusta vivir como Dios manda. Y eso es por nuestra ignorancia, por la ceguera espiritual. Porque los mandamientos que Dios nos ha dado, su palabra es como un cerco de protección para nosotros. Dios nos ha dado sus mandamientos no porque nos quiera estar atormentando. Los mandamientos de Dios no son para atormentarnos. Los mandamientos de Dios, sus leyes, sus estatutos, es para que nos vaya bien. Esto es algo que todos nosotros debemos de comprender y tenemos que llegar a tener esa convicción que las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, sus estatutos que Él nos ha dado, es para nuestro bien, es para protegernos, principalmente como nuestro corazón es pecaminoso, como hay rebeldía, como hay maldad, como hay rebelión en nuestro corazón. Entonces Dios en su misericordia nos ha dado sus leyes, sus mandamientos para restringirnos, para que no nos perdamos, para que podamos recibir sus bendiciones. Pero nosotros nos resistimos, constantemente estamos peleando contra la voluntad de Dios, contra el gobierno de Dios, contra la soberanía de Dios. Y si acá en este tiempo no aprendemos a rendirnos, a rendirle al Señor ese libertinaje, esa ingobernabilidad que sale en automático de nuestro corazón, si no dejamos que el Señor nos libere y nos sane de ello, entonces, hermanos, el que no se ha liberado y sanado de ello, para la gran tribulación, Dios va a juzgar toda esta ingobernabilidad, esta rebelión, este libertinaje en el corazón. Es por eso que de una manera figurativa, literalmente sí va a suceder que se van a morir una tercera parte de todos los seres marinos. Pero esto nos enseña de lo que Dios quiere liberarnos y sanarnos en este tiempo. Cuando habla de los peces, habla de nuestros pensamientos. Recuerde que los peces tienen un movimiento, van por donde quiera, no tienen restricciones, y así son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos vuelan como en un mar, van como en un mar desviándose de acuerdo a la influencia que tenemos externa y de acuerdo a al pecado que hay en nuestro corazón.
a menos que dejemos que el Señor Jesucristo nos gobierne, que Él sea el que reine en nuestra vida, que Él sea quien renueve nuestra mente para que tengamos la mente de Cristo y tengamos los pensamientos de Cristo, para que entonces podamos vivir como Él quiere que lo hagamos y nos vaya bien en todo. Esto es bien interesante porque hemos hablado desde el principio de estas enseñanzas que cada uno de estos juicios que se van a dar para la gran tribulación nos enseñan de lo que hay en nuestro corazón y que Dios quiere juzgar en este tiempo. Lo voy a estar repitiendo constantemente, que los juicios de la gran tribulación nos enseñan, son un espejo para nosotros, para ver lo que hay dentro de nuestro corazón y que Dios quiere juzgar en la tierra de nuestro corazón en este tiempo, para bien, para sanidad, para restauración, para que estemos listos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y algo que el Señor tiene que trabajar en nosotros y debemos dejar que Él trabaje en nosotros es nuestra tendencia a ese libertinaje, a vivir como queremos, a negarnos, a sujetarnos al gobierno, a la soberanía de Dios. Así es que este juicio, cuando viene esta montaña y se convierte en sangre el mar, quiere decir que Dios lo que está diciendo es, Él en este tiempo, yo les doy la sangre de Cristo. Está disponible la sangre de Cristo para que limpie nuestro corazón de toda esa rebelión, de todo ese libertinaje que todos tenemos. Pero si rechazamos la sangre de Cristo, que nos puede ahora limpiar, que nos puede ahora liberar de eso, entonces Dios para la gran tribulación les va a decir, lo que ustedes rechazaron, ahora se los envío como juicio. Y entonces van a sufrir los efectos que se muera 1/3 de los seres marinos. De hecho, veamos algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, en el mar existen los pulpos y esta ingobernabilidad que tenemos nos impulsa, hermanos, así como los pulpos con sus ventosas cuando se prenden de algo, miren, es bien difícil que lo puedan soltar. Y nosotros todos tenemos esa tendencia muchas veces a aferrarnos, hermano, como un pulpo a cosas que nos hacen daño. Y sabemos que nos hacen daño, pero estamos como los pulpos aferrados con nuestros tentáculos ahí de ese libertinaje, de esa ingobernabilidad, aferrados a cosas que tal vez Dios nos está diciendo, suéltalo, no es mi voluntad, pero estamos aferrados a cosas que solo nos están causando daño, a cosas que nos apartan de la verdad, a cosas que que nos sacan del camino que nos lleva de regreso al Padre. ¿Cuántas vidas están en problemas? ¿Cuántas vidas están destruyéndose por estar aferrados a algo que solo les está causando daño? Pero ese empecinamiento, esa obstinación de estar abrazados, pegados, reteniendo algo que nos hace daño, eso solo el Señor Jesucristo, solo Él nos puede liberar de esa tendencia que todos tenemos. Hay que pedirle al Señor Jesús, hay que clamar su sangre para que nos libere, para que podamos soltar lo que tenemos que soltar en este tiempo, que nos está estorbando, que nos está estancando, para que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente. También en el mar existen tortugas marinas y nosotros también tenemos esa naturaleza. La tortuga, cuando se ve amenazada, rápido se esconde dentro de su caparazón y como que si nada está pasando afuera. Y la tortuga, cuando se ve amenazada por cualquier cosa, su reacción natural es esconder su cabeza, esconderse en esa caparazón. Pues nuestro yo también tiene esas mismas actitudes, esas mismas reacciones cuando no está sometido al gobierno de Dios. Cualquier cosa, cualquier amenaza que en nosotros siente el orgullo que hay en nuestro corazón, el yo, el ego, cualquier tipo de amenaza, tendemos a escondernos dentro de la caparazón de la hipocresía, dentro de la caparazón de la apariencia y no queremos reconocer la realidad que hay dentro de nosotros y la realidad que hay fuera de nosotros. Y eso nos causa daño.
Eso nos aparta del camino. Eso no nos lleva a nada bueno en Dios. El no querer ver las cosas como son. Y sacamos una caparazón, por decirlo así, de argumentos, de excusas, de pretextos. Dios nos pide algo, Dios nos está hablando y decimos, pero es que no es para tanto. No puede ser que sea tan malo lo que estoy haciendo. Yo siento mi conciencia tranquila. Todas esas son excusas que forman una caparazón como la tortuga para escondernos, para no querer enfrentar la realidad de lo que está sucediendo en nuestra vida, tanto en lo interno como en lo externo. Esto es lo que Dios juzga para la gran tribulación con el juicio de esta segunda trompeta. ¿Y qué sucede también cuando se derrama y es precipitada esta como montaña ardiendo en el mar? Dice la palabra que 1/3 de las naves son destruidas. Esta palabra destruidas es la palabra, también significa que se pudrieron, se pudren. ¿Y qué es lo que Dios nos enseña con esto? Las naves nos hablan, hermanos, de en aquel tiempo, cuando en el antiguo pacto vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, cómo las naves se utilizaban para poder traer riquezas, para movilizar riquezas, para acaparar riquezas. Las naves eran utilizadas para poder transportar tesoros, para poder transportar el oro, la plata de un lugar a otro. Por lo tanto, cuando aquí habla que en este juicio de la segunda trompeta 1/3 de las naves será destruida, Dios lo que está juzgando es la avaricia del hombre. No estoy diciendo que el hacer negocios sea pecado, pero acá estamos hablando que Dios trae este juicio y destruye aquello que es importante para el hombre, pero cuando el hombre se ha empecinado en la avaricia nos causa tanto daño, porque la avaricia es como idolatría. Dice claramente la palabra de Dios que como pecado de adivinación en la rebelión y como idolatría también en la obstinación y la avaricia. La avaricia es un ídolo que debemos dejar que el Señor quite de nuestro corazón. La avaricia nos mete en tantos problemas. La avaricia está relacionada con el amor al dinero, con el amor a las riquezas terrenales. La avaricia está relacionada con el espíritu de Mamón. Es por eso que Dios, para la gran tribulación, va a juzgar a eso que las personas, que los seres humanos tuvieron como Dios, la avaricia, el amor a las riquezas. Y la palabra nos enseña que la raíz de todo mal es el amor al dinero, el amor a la riqueza natural. No es que el dinero sea malo. No es que la riqueza sea mala en sí misma, es el amor que en nuestra naturaleza pecaminosa, es el amor que en nosotros, hermanos, se pone a las cosas materiales. Amamos más lo natural o llegar a amar más lo natural, la riqueza natural, que a Dios. Mire, el tener esa actitud, el tener esa conducta delante de Dios, ya nos metió en serios problemas con Dios. Pero gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de ser liberados de la avaricia. ¿Qué es avaricia? Es aquella tendencia de querer tener más de lo que ya tengo sin que lo necesite. Codicia es desear lo que otra persona tiene. Y avaricia es querer acumular de lo que ya tengo. Y la avaricia es pecado. Y mientras no veamos la avaricia como pecado, mis hermanos, muy difícilmente vamos a experimentar liberación y sanidad de esa avaricia. La avaricia nos aparta de Dios. La avaricia nos aparta del camino de Dios. De hecho, si usted me acompaña a Santiago capítulo 5, por favor, vamos a ver en el versículo 2, por favor, dice: sus riquezas están podridas, su oro y plata están enmohecidos. Y luego dice en el siguiente versículo: y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Miren qué tremendo esto. Dice que
el moho de las riquezas del oro va a testificar contra nosotros y va a traer destrucción hacia nosotros. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios, porque han amontonado riquezas, escuche bien cómo dice, han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. En otras palabras, su corazón se ha puesto, se ha pegado tanto a lo terrenal que se les ha olvidado que estamos de paso y que Cristo viene y que Dios va a juzgar la tierra y que Dios va a juzgar la maldad del hombre. Pero como perdemos de vista de eso, porque la avaricia, si algo hace en el hombre, es que nos produce ceguera. La avaricia produce ceguera. ¿Sí? Es algo que nos impulsa a estar acumulando, a estar acaparando. Quiero más y ya tengo más, ahora quiero más. Y eso trae una ceguera que me hace perder de vista el propósito eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Prácticamente la operación del espíritu de Mamón en nosotros. Es la operación del espíritu de Mamón. Pero en la gran tribulación, cuando venga el juicio de esta segunda trompeta, Dios va a juzgar y va a dar un duro golpe al espíritu de Mamón. Recuérdese que el anticristo va a operar a través de un sistema económico. Nadie podrá comprar ni vender. Y el espíritu de Mamón está preparando la plataforma en este tiempo, haciendo que el corazón de los hombres se ponga en las riquezas terrenales. Cuando la palabra de Dios nos manda que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, en las eternas, en las riquezas verdaderas, en las riquezas eternas. Pero también Mamón está compitiendo y está haciendo que el corazón de los hombres, y no solo de los impíos, sino cada vez más de muchos cristianos, de muchos salvos, el espíritu de Mamón está atrapando sus corazones, haciendo que se vuelvan y pongan su corazón, su mira y su corazón en las riquezas terrenales para apartarlos del camino, para que no se preparen para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? O servimos, amamos y somos leales al Señor Jesucristo, o a Mamón. A los dos no se puede. Toda persona, y principalmente el cristiano, que está enfocado en la riqueza material, que está enfocado en las cosas terrenales y que incluso tiene el cristianismo, tiene el evangelio como el medio, según él, para obtener riquezas naturales, para obtener riqueza material, hermanos, está atrapado por el espíritu de Mamón, con la avaricia. El espíritu de Mamón ha potencializado la avaricia, que ha traído ceguera espiritual, que no puede levantar su mira hacia las cosas de arriba. Hay que ser liberados de esa avaricia. Hay que ser liberados, hermanos, de todo ese amor a las cosas terrenales. Tenemos que dejar que el Señor Jesucristo venga a subyugar al espíritu de Mamón en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, de hecho en el capítulo 14, Jesús enseña de 3 niveles de discípulos. Son 3 escalones, niveles en los que tenemos que ir subiendo como discípulos de Jesús. El primer nivel Jesús lo pone y dice: bueno, el que no toma, el que no ama menos a padre, a madre, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. En otras palabras, para ser discípulo de Jesús, el primer paso es tomar la decisión. Escuche bien. El primer paso para ser discípulo de Jesús es tomar la decisión de amarlo a Él por encima de cualquier persona. Y luego Él nos lleva a un segundo nivel, y es cuando dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y eso está hablando de la visión de la cruz, de morir a nosotros mismos, de morir a todas estas cosas, hermanos, para que nosotros podamos llegar a tener un corazón como el de Él. Y luego en el versículo 33 de Lucas capítulo 14, Jesús fue muy claro cuando dice: y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Obviamente está hablando de que el que no renuncia en su corazón a todo lo que posee. En otras palabras, si no renuncias a amar las riquezas, a amar las cosas terrenales, no puedes ser mi discípulo, no me puedes seguir. No puedo llevarte a donde te quiero llevar, y es a la casa del Padre. Tienes que tomar la decisión ahora
es el tiempo en que nosotros podemos clamar la sangre de Cristo para que venga a tocar, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Debemos de orar, porque cuando oramos, hermanos, mire, de verdad, cuando nos rendimos y le decimos, Señor Jesús, yo sí quiero ser tu discípulo, yo sí quiero ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. En el momento que le decimos, Jesús, perdóname por toda la avaricia que hay en mi corazón, perdóname, Señor Jesús, por todo esto que en mí es contrario a tu naturaleza divina. Viene la sangre de Cristo, su poder viene como una montaña de fuego a nuestro corazón. Haga de caso que cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos a Jesús que nos salve, que nos libere de toda la avaricia, de toda esta ingobernabilidad, de todo este libertinaje que sabemos que tenemos, cuando de corazón se lo pedimos, viene su sangre, viene su poder, hermanos, el poder de su palabra, el poder de su espíritu, vienen como una montaña, hermanos, vienen como un bombazo a nuestro corazón para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para hacernos con un corazón conforme al de Él. Esto es glorioso. Hay poder en la sangre bendita de Cristo Jesús. Debemos ser libres de la avaricia y de todo libertinaje que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren eso? Debemos de pedírselo de todo corazón. Debemos de decirle, Señor Jesús, por favor, juzga, Señor, hoy la tierra de mi corazón. Yo quiero ser libre, verdaderamente libre. De hecho, en Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esto es poderoso, esto es poderoso. Ahora es el tiempo. ¿Qué hacer? Hay que arrepentirnos, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Y hay que pedirle al Señor que nos muestre cómo está nuestro corazón. Cuánta oposición hay en nosotros a su gobierno, a su soberanía. Hay que pedírselo de todo corazón. Y hay que pedirle que nos libere de este reino de las tinieblas que está influenciando nuestra vida, nuestro corazón, y pedirle al Padre, como Jesús nos enseñó, Padre, venga tu reino. Cuando usted le dice, venga tu reino, va a venir esta como montaña ardiendo, que va a venir a tocar, hermanos, las aguas dentro de nuestro corazón, va a venir a tocar la tierra de nuestro corazón, va a liberar la sangre de Cristo en nuestro corazón, solo que en este tiempo para liberación y para sanidad y para restauración. Para la gran tribulación, esta montaña, este bombazo, va a liberar la sangre, pero en forma de juicio, ya no para sanidad, sino para destrucción. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de nosotros poderle decir, Señor Jesús, yo decido renunciar a todo amor a las riquezas. Yo renuncio a la influencia del espíritu de Mamón. Yo renuncio, Señor, a amar las riquezas terrenales. Y yo decido, Señor, amar las riquezas eternas. Y la palabra de Dios nos describe una serie de riquezas eternas, las riquezas de su sabiduría, las riquezas de pleno entendimiento, las riquezas de la gloria, del carácter, del nombre de Jehová que Él quiere darnos como herencia. Esas son las riquezas que permanecen para siempre. Todo cristiano que sea discípulo de Jesús va a tener su mira puesta en las cosas de arriba. Todo cristiano que sea discípulo de Jesús va a estar clamando constantemente, pidiéndole al Señor que le ayude a amar a Dios con todo su corazón, amar las riquezas de su gloria, de su nombre, por encima de cualquier riqueza natural. Quiero concluir con esta segunda trompeta diciéndote lo siguiente. El diablo le puede dar a la gente riqueza material, riqueza natural, riqueza terrenal, pero no los puede bendecir. El único que puede bendecir es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Porque la palabra bendición habla de la dimensión de la vida del reino de Dios. El diablo puede darle a la gente cosas materiales, pero no los puede bendecir. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, hermanos, no tiene en su corazón este amor, este aferramiento por las cosas terrenales. El verdadero discípulo de Jesús es liberado de la avaricia, es liberado del libertinaje,
es liberado de toda ingobernabilidad, para ser de los bienaventurados, del limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Esto es poderoso, esto es lo que estamos buscando, y para eso estamos aprendiendo los juicios que se van a derramar durante la gran tribulación. Muy bien. Luego, vamos a ver de una vez el juicio de la tercera trompeta del Apocalipsis. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo 8, versículo 10 del libro de Apocalipsis, por favor. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Qué tremendo esto. Dice acá la palabra de Dios que cuando el tercer ángel, para la gran tribulación, cuando el tercer ángel toque la tercera trompeta, lo que va a suceder es que va a caer del cielo, va a descender del cielo una estrella. Y esta estrella viene también ardiendo como una antorcha, y ahora cae sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes. Recuérdese que en el juicio de la segunda trompeta es sobre la tercera parte del mar. En este caso, el juicio es, aquí ya viene a tocar los ríos y los manantiales, viene a tocar el resto de las aguas en esta tierra. Aquí viene a tocar, por decir algo, todo lo que no es agua salada. Ahora, lo interesante de esta estrella, que viene como una antorcha ardiendo y viene a tocar las fuentes de las aguas, a tocar los ríos, es que el nombre de esta estrella es Ajenjo. Y hace que la tercera parte de los ríos, del agua de los ríos y de las fuentes, la tercera parte se convierta en ajenjo. Y por causa de convertirse en ajenjo o amargura, porque ajenjo es amargura, yo creo que con esto ya usted ahorita empieza a entender qué es lo que Dios está buscando con este juicio. Porque por causa de esta amargura, las aguas se vuelven amargas, mueren, dice, muchas personas. Veamos el efecto de este juicio. El ajenjo es lanzado a los ríos y fuentes de agua. Luego, este ajenjo, esta amargura, viene prácticamente a causarle tanto daño, tanta contaminación a los ríos, a las fuentes de agua, que las vuelven amargas. Y esta contaminación que se produce en las aguas hace, y vea bien lo que va a producir para la gran tribulación, hace que una tercera parte de los ríos estén envenenados, porque la amargura habla de envenenamiento. Una tercera parte de las fuentes van a ser envenenadas. Y también el efecto que va a causar es que muchos hombres van a morir. No dice cuántos hombres, pero dice que muchos hombres van a morir, por causa de que van a empecinarse en tomar de estas aguas envenenadas. Y hago énfasis, van a morir porque se empecinan en tomar estas aguas envenenadas. Porque recuérdese que es una tercera parte nada más de las aguas las que son dañadas. Hay 2/3 partes de aguas que todavía van a estar sanas. Pero muchos hombres van a morir por causa que se empecinan, no han sido liberados del libertinaje y se empecinan a tomar estas aguas amargas. Las aguas en la palabra de Dios, los ríos y las fuentes representan la vida. De hecho, Jesucristo es manantial de vida. De acuerdo al Salmo 36:9, Jesucristo es manantial de vida. Esto es importante irlo enlazando, porque entonces vamos a comprender por qué Dios envía este juicio para la gran tribulación con el toque de esta tercera trompeta. ¿Por qué se envenena una tercera parte de las aguas? Y es porque Dios, escuche bien, Dios viene a juzgar las aguas del corazón de los hombres.
Dios viene a juzgar las aguas del corazón de los hombres. Esto es tremendo. Si usted me acompaña a Santiago capítulo 3, por favor, vamos a leer en el versículo 10 y 11. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la palabra. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Vea lo que nos dice la palabra. Dice, mire, se lo voy a repetir porque esto es tremendo. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y va así, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Esto no debe ser así, dice. Y luego dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hace la pregunta, ¿acaso alguna fuente, ¿sí?, hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Aunque sabemos que en nosotros las personas esto sí se da. Porque de nuestra boca salen, hermanos, palabras de maldición y palabras de bendición. Por un momento estamos bendiciendo a Dios con nuestros labios, con nuestra lengua, y al rato estamos maldiciendo las cosas, estamos maldiciendo personas o estamos maldiciéndonos a nosotros mismos con nuestra manera de expresarnos, con nuestra manera de hablar, con nuestras quejas, con nuestros reproches. Mire, de una misma boca en nosotros sí está saliendo agua amarga y agua dulce. Salen palabras de maldición y palabras de bendición. Y la palabra nos dice, o la pregunta dice, miren, eso no debe de ser así. La amonestación es que no debe de ser así. Porque ahora tenemos oportunidad de nosotros ser liberados de toda esta amargura que hay en el corazón. Dios viene a juzgar las aguas del corazón de los hombres para la gran tribulación, pero porque Dios nos está dando la oportunidad hoy, hermanos, que Él pueda venir a juzgar las aguas que hay en nuestro corazón. Y la pregunta que debemos de hacernos para poder reflexionar, para poder sacarle provecho, encontrarle una aplicación presente a esto que estamos estudiando y estamos aprendiendo que va a suceder para la gran tribulación, debemos de hacernos la pregunta, ¿qué clase de aguas tenemos en nuestro corazón? ¿Aguas dulces o aguas amargas? Cada uno debe de responderlo con mucha honestidad y con mucha sinceridad. ¿Qué clase de aguas tenemos en nuestro corazón? ¿Qué clase de fuentes tenemos en nuestro corazón? ¿Son fuentes con aguas amargas o fuentes con agua dulce? ¿Qué tipo de aguas están fluyendo como un río de dentro de nuestro corazón, saliendo por nuestra boca? ¿Qué tipo de aguas están saliendo como un río en nosotros? ¿Aguas amargas o aguas dulces? Esas son preguntas que debemos de hacernoslas despacio, meditar en ello y pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre qué tipo de aguas tenemos en nuestro corazón, aunque lo podemos saber por lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo sabemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto, hermanos, nosotros debemos de ser honestos, porque si en este tiempo nos rehusamos a ser liberados de la amargura, a ser liberados de todas estas aguas de rencor, de resentimientos, de falta de perdón, de odio que tenemos, esto es algo, hermanos, que nos va a estancar, no solamente en nuestro crecimiento espiritual, sino que corremos el riesgo que estas aguas amargas, todo este odio, todo el rencor, todo el rechazo, todo resentimiento, todo eso que no queremos dejar que el Señor sane hoy en nuestro corazón, en este tiempo, eso nos va a evitar que podamos irnos en el arrebatamiento de los santos vencedores de la iglesia de Jesucristo. Si algo nos pone en serio peligro, hermanos, es la amargura en el corazón, la falta de perdón en nuestro corazón. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo? Y como Dios los salvó de sus enemigos, solo cruzaron el Mar Rojo, cruzaron esas aguas saladas, por decirlo así.
y empezaron a danzar, estaban gozosos. A los 3 días Dios los tenía en unas aguas amargas. Y Dios no los llevó a esas aguas amargas porque quería causarles daño, porque Dios no los amara. Las aguas en Mara que se describen en el libro de Éxodo era una demostración que Dios les estaba haciendo del tipo de aguas que había en el corazón del pueblo de Israel. Ellos habían estado hacía 3 días cantando y danzando, pero en su corazón habían aguas amargas. Solo fue que el Señor les cambiara el escenario y que la situación se pusiera difícil, que la situación se pusiera dolorosa. Empezó a salir del corazón de ellos las aguas que habían dentro de ellos, aguas amargas. Se quejaron, reprocharon, echándole la culpa a Moisés, echándole la culpa a sus líderes. Una cosa que caracteriza a una persona amargada es que siempre le está echando la culpa de sus situaciones o de sus desgracias a otras personas. Una persona amargada no enfrenta su responsabilidad de su carácter, de lo que siente, del odio, del rencor, del resentimiento que tiene en su corazón. Ahora tenemos la oportunidad que el Señor pueda venir, en lugar que venga esta estrella de ajenjo, en lugar que venga de ajenjo, ahora tenemos nosotros solución. ¿Qué hizo Moisés cuando las aguas estaban amargas? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué le dijo Dios que hiciera para que esas aguas se endulzaran? ¿Se recuerda? Dios le dijo que cortara un árbol. Era un árbol especial. Era algo sobrenatural. Le dijo, corta ese árbol y échalo en esas aguas. En otras palabras, le estaba enseñando, el único que puede endulzar las aguas amargas de tu corazón es el árbol de vida, el árbol de la sabiduría, Cristo Jesús, sabiduría de Dios. Solo Cristo Jesús puede venir a endulzar las aguas de nuestro corazón. Solo Cristo nos puede liberar de la falta de perdón, del odio, del rencor, de la amargura que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Solo el Señor Jesucristo nos puede salvar. No hay nada más que nos pueda liberar de esto. Y la palabra misma nos manda, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, dice, y toda maledicencia. Y luego en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 12, versículo 15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, dice, y por ella muchos sean contaminados. Este versículo de Hebreos es bien interesante, porque dice que miremos bien. Es usted y yo los que tenemos que ver. La responsabilidad es nuestra de mirar bien la condición de nuestro corazón, qué tipos de aguas hay en nuestro corazón. Y dice, miren bien, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Esto es bien interesante, porque recuérdese que somos salvos por gracia. Y si nos salimos de la gracia de Dios, hermanos, perdone la forma en que se lo voy a poner, pero si nos salimos de la gracia de Dios, caemos en desgracia. Y aquí dice, mire, tengan cuidado, miren bien cómo está su corazón, qué hay en su corazón, qué está saliendo de tu corazón. Está saliendo amargura, está saliendo rencor, está saliendo resentimiento. Ten cuidado, porque eso te puede sacar de la gracia de Dios. Lo dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15. Y dice, ten cuidado, porque esa raíz de amargura, ese ajenjo te puede estorbar. Y nos estorba de muchas maneras. Nos estorba en nuestro crecimiento espiritual. Nos estorba el prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque recuérdese que Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por una iglesia, dice, sin arruga, o sea, sin doble ánimo. Arruga significa doble ánimo. Él viene por una iglesia sin doble ánimo. ¿Cómo funciona esto, el doble ánimo? Funciona que cuando las cosas me van bien, cuando todo sale a más no pedir, yo estoy contento, yo le doy gracias a Dios, yo alabo a Dios, como lo hicieron los israelitas al cruzar el Mar Rojo.
Pero al nada más cambiar la situación, cuando la situación se pone difícil, cuando se pone desagradable, cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces lo que sale de mí ya no es acción de gracias, ya no es alabanza, ya no es adoración. Ahora sale quejas, sale reproche, sale murmuración, sale resentimiento, salen pleitos, contienda, ira, enojo, lo que dice la palabra que nos tenemos que quitar. Cuando no reconocemos esa condición y no dejamos que el Señor Jesucristo, el árbol de vida, venga a sanar ahora nuestro corazón, cuando no permitimos eso, somos de doble ánimo. Si las cosas están bien, estoy contento. Si las cosas no están bien, estoy molesto, estoy enojado, estoy amargado. Y Cristo viene por una iglesia sin arruga, sin doble ánimo. Por lo tanto, para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, tenemos que ser liberados y sanados de toda amargura en nuestro corazón. Es por eso que dice aquí la palabra, que tengamos cuidado, que esa amargura, que esos resentimientos, ese rencor, tengamos cuidado de tenerlos en el corazón. Hay que desecharlos, hay que sacarlos, hay que pedirle a Jesús que nos salve de todo esto para que no nos estorbe, hermanos, de encontrarnos con Jesús para el día del arrebatamiento de los santos. ¿Le hace sentido todo esto? Esto es poderoso. Vea todo lo que aprendemos nosotros en el libro de Apocalipsis en cuanto a los juicios de las 7 trompetas. ¿Qué solución hay para nosotros? Pues la solución es rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dio el ejemplo. Recuérdese que Jesús es experto en perdonar. Él es experto en perdonar. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, a él le quisieron dar vinagre con hiel, dice en Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Yo no sé si usted se recuerda de eso. Quizás no lo ha leído en la palabra, pero quizás lo ha visto en alguna película. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, le quisieron dar a beber vinagre mezclado con hiel. Y dice que cuando él probó ese vinagre con esa hiel, dice en Mateo 27:34, él no quiso beberlo, él lo rechazó. Jesús no permitió que ese vinagre, que ese veneno, que esa amargura, que esa hiel, Jesús no permitió que entrara en su corazón rencor, resentimiento, hermanos, cólera o enojo por lo que los hombres le estaban haciendo en la cruz del Calvario. Es por eso que él venció. Es por eso que él fue un cordero sin mancha. Es por eso que él fue el cordero perfecto que pudo expiar nuestros pecados, pudo salvar